Padre amado, que reinas en las alturas de los cielos, a ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche que nos regalas y por permitirnos estar reunidos, Señor, en este Zoom para estudiar y escudriñar de tus santas palabras, Señor. Te imploramos que la presencia de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y nos llenes de sabiduría para el estudio de esta noche y nos ayudes a guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones y así servirte a ti, Señor, compartiéndolo con los demás. En tus manos pues nos entregamos, en el poderoso nombre de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. 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 Creo que no te había saludado, Eli, ¿no? Como que saludé a todos. Ahorita pensé en la oración. Creo que se me olvidó nombrar a Eli. Y bueno, pues felices de estar nuevamente acá. Y pues hoy ya comenzando un nuevo capítulo, ¿no? Vamos avanzando con este libro que cada vez es más lindo y tiene más y más conexiones y bueno, un aprendizaje bien, bien grande. Entonces, bueno, Sein, en la última sesión, pues no pude estar al pendiente porque se fue la luz y bueno, ya no pude estar allí en esa sesión, pero pues gracias por tu ayuda y bueno, allí estuvo Eli con ustedes. Y pues hoy que comenzamos con el capítulo 6, entonces pues nos orientará José, pero pues bueno, sabemos que este pues es un club de estudio, ¿no? No es una clase, ¿cierto, José? Entonces podemos todos participar y dar nuestros aportes del estudio pues que hacemos. Así que bueno, José, es tu tiempo y bueno, Dios nos bendiga en esta noche. Gracias, Joa. Buenas noches a todos. Vamos Hola. a continuar para no perder tiempo. La última vez que dirigí la clase fue hace como 20 días o un mes. Me gustó mucho porque todos participamos, así que traté de hacer las diapositivas en forma de preguntas para tratar de despertar en ustedes el deseo de que contesten, de que participen, de que pregunten. No soy el único que va a contestar. Quien crea que tiene una respuesta, hágalo. Tan solo voy a ser un moderador, no quiero ser un profesor ni un disertador. Entonces la invitación es a esa. Obviamente si ustedes no hablan, pues yo hablaré, pero la invitación es a que participemos todos. Hay muchos textos, puse muchos textos porque es que este tema que empezamos en Romanos 6.1 sobre el bautismo tiene muchas cosas interesantes que estudiar. Es una ceremonia en la que muchos participamos ya, que es común en muchas religiones, no solo en la nuestra, y pues vamos a mirar qué quiso decir Pablo cuando empieza a hablar de ello. Esto, no sé quién me permita para compartir pantalla o si ya puedo hacerlo. Ya Bueno, puedes. pues Sí. permítanme un segundo y empezamos. Ok, bueno, disculpen lo básico, soy así, lo importante es el mensaje. Entonces, Al punto. al punto. No creo que vayamos hasta el 14, igual vamos a ver hasta dónde lleguemos. Muchos de los textos que ustedes se van a ver, van a darse cuenta que son muy repetitivos. Y vamos a iniciar haciendo el ejercicio como siempre me gusta hacerlo, leyendo toda la sección, aunque no abarquemos todos los versículos hoy, pero leamos toda la sección como para tener como el primer vistazo de todo de lo que se viene en este versículo. Así que yo le quiero pedir a alguien que me lea Romanos, pero vamos a empezar desde el 5, desde el último del capítulo 5, porque se une con el 6.1. Entonces vamos a leer desde el 5.21. Matemáticas. Desde el 5.21 hasta el 6.14. Entonces, alguien Voy a que leer. quiera leer. Gracias, Adriana. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque
El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y sabemos que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Uf, Qué final. brutal. Ahí lo leí, estuvo brutal. Qué final. Bien, la misma pregunta con la que inicié la vez pasada. ¿Qué pueden extraer así en una frase, los que quieran compartir? Así en lectura rápida, obviamente todavía no vamos a entrar en detalles, pero así en lectura rápida, lo que leyó Adriana, ¿qué pueden extraer? ¿Qué frase? ¿Y cómo lo resumirían en una oración? Los escucho. Que la gracia es vida y yo Ujú. tengo que aprovecharme de la vida. Tengo que morir al pecado y tengo que vivir en Dios, pero ni siquiera por mí misma, sino Él lo va a hacer a través de su gracia. Exactamente, va por ahí. Gracias, Adriana. ¿Alguien más? Yo diría como somos más que vencedores, ahí sí como dice el texto. Sí. Genial. Bien, le puse este título porque es una palabra que en los primeros versículos se menciona mucho de este capítulo y pues ya vamos a ver lo que significa. Literalmente lo que está tratando de enseñarnos Pablo es eso, que tenemos que sumergirnos, pero ¿qué significa? Bueno, ya lo vamos a mirar. Bien, a ver, elimino las caras, listo. Ahora sí, comencemos. El primer versículo decía esto. Me gustó de paso la versión que puso Joa en el grupo. No sé si la tengas por ahí. Sí, Dios Romanos habla 6. hoy. Sí. Dios habla hoy, José. Mi versión dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? ¿Cómo era que Esta decía? dice, ¿qué diremos entonces? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Genial, me gustó esa versión. Y pues la pregunta de Pablo pues tiene sentido, ¿no? Porque termina diciendo en los últimos dos versículos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces uno tendría que decir, no, pues para que se siga mostrando la misericordia o la gracia de Dios, pues sigamos pecando, porque a medida que haya más pecado, pues va a haber más gracia. Y eso es lo que básicamente está tratando de hacer esta pregunta retórica con su audiencia. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Debemos seguir pecando para que sobreabunde la gracia? Ustedes saben que la respuesta es obviamente no, y de hecho se responde en la siguiente versículo. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué no? ¿Por qué ese razonamiento no es cierto? Quiero oírlos. ¿Por qué si acaba de decir que si abunda el pecado, la gracia sobreabunda? ¿Por qué la respuesta a esta pregunta con la que inicia el capítulo 6 es un obvio no? ¿En qué sentido no es cierto? Bueno, Espere. No, sí. Joa, en el asunto de cuando hablamos de la gracia, pues esto es un regalo inmerecido, ¿no? Entonces, no quiere decir que vamos recuerdo que algo que se mencionaba también con referencia a este versículo 20, 20, no, 20, sí, 20 de Romanos 5, hacía una referencia como, bueno, y entonces por este asunto como que vamos a abusar de Dios, ¿no? Y pues sí, estamos ya en referencia a decir que pues mediante la muerte de Cristo es que nosotros recibimos esa justificación. Entonces, ¿qué significaría allí entonces? Que pues recibimos la muerte de Cristo como, diríamoslo así, como un juego, porque pues recibir a Cristo, ¿no? O permitir que Cristo muere en nosotros, pues demanda de nosotros como que quizá estar no sé, bueno, puede que suene un poco exagerado, ¿no? Pero como estar a ese nivel
de poder como que dar respuesta a ese regalo que hemos recibido. Entonces, es más como una contrariedad, ¿no? Si pretendemos quizá estar como, ay, no, pues bueno, yo sigo pecando y para eso está allí la gracia, pues, o sea, no, no sé, para mí es una contrariedad plena el pretender que pues podemos seguir allí en pecado y para que abunde pues la gracia. Ok. Creo que ahora Yo, Adriana. sí, Ok. Y porque después a mí Sein. me parece que es obvia la respuesta que no, Ujú, porque es incoherente. ujú. Si yo en realidad quiero que la gracia abunde, es porque conozco a Dios. Y si conozco a Dios, sé que el pecado no va con él. Ok. Listo. Si conozco a Dios, el pecado no va con él. Bueno, ya les hago la contrapregunta. Sein, creo que levantaste la mano. Sí, es así brevemente, pues realmente Pablo nos está diciendo que no juguemos con el pecado, de que el hecho de que haya gracia, de que Dios me perdone, no significa que voy a jugar con su gracia, con su perdón, sino que una vez que morimos al pecado, debemos de estar conscientes de que no es un juego, y es lo mismo que ocurre hoy en día. A nosotros los adventistas nos dicen, no, es que la ley ya no estamos bajo la gracia, estamos bajo la gracia, pero no por la ley, y por eso ya no voy a seguir la ley. Entonces, entonces nos dan a entender como que, bueno, entonces voy a seguir pecando porque de todos modos la gracia de Dios es abundante y me va a perdonar. Pero vemos que Pablo dice todo lo contrario, que a pesar de que haya gracia, a pesar de que Dios me perdona, no significa que Dios va a hacerse la vista gorda y va a decir, no, espérate, eh, así las cosas no funcionan de esa manera. Gracias. Les pregunto, ¿hasta dónde perdona Dios? Porque la palabra que usa Pablo aquí, que dice seguiremos pecando, literalmente significa persistir o permanecer. O sea, sería como permaneceremos pecando para que la gracia abunde. ¿Qué significa permanecer pecando? Porque sí, suena muy bonito. No vamos a pecar más porque pues no tiene sentido, porque es incoherente. La pregunta es, la primera sería, ¿seguimos pecando? Y unida a esa, pues, ¿qué significa seguir pecando? Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y hasta dónde nos perdona Dios? ¿Él nos sigue perdonando? ¿Y hasta dónde? Pues fueron las primeras, no sé si a usted les pasó, pero al menos cuando estaba estudiando este texto, fue lo primero que se me vino a la cabeza, porque él es el que habla casi del perdón infinito. Él es el que le dijo a Pedro hay que perdonar 70 veces 7, no porque haya un límite, sino precisamente para entender que el perdón es infinito. Entonces, ¿cómo entendemos estas aparentes contradicciones? ¿Y por qué seguimos pecando entonces? Si ya sabemos que la respuesta es no. Pues, o sea, es que es Quiero oírlos. nuestra naturaleza. O sea, Ajá. nuestra naturaleza nos lleva al pecado, pero Ok. eso no significa que nosotros, como dice aquí, como tú dijiste, perseveremos en el pecado, porque es muy diferente cuando tú dices, ay, no, o sea, como que estás allí en esa lucha, en ese proceso de santificación, a cuando tú dices, ay, no, pues ya estoy con gracia, entonces pues yo sigo y no hago ningún esfuerzo, no, como por seguir no seguir en esa tendencia a la que nuestra carnalidad nos lleva. Ok. Sí, también la frase, la palabra perseveremos, ¿sí? Ujú. Aparece también varias veces, bueno, yo estaba mirando aquí la raíz de la palabra, pero también viene del mismo texto que dice el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Sí. También dice, pero ¿de qué manera vamos a perseverar? Y de hecho esa Ajá. misma palabra, el que persevere hasta el fin, es la que está en Apocalipsis 14:12, que dice aquí está la perseverancia de los santos. De hecho, pues ahí Ajá. la tradujeron como paciencia, pero es Ajá. perseverancia. Ajá. Entonces, o sea, hay dos formas de perseverar, ¿sí? O perseveramos en pecado, ¿sí? O perseveramos, como dice Apocalipsis 14:12, ¿sí? Perseverando hasta el fin, ¿sí? Ujú. Perseverando hasta el fin, la paciencia, los que guardando los mandamientos, porque el versículo dice, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Podemos Ujú. perseverar en pecado también, sí.
Y obviamente el perseverar significa que Cristo no me ha transformado porque no entiendo que, como que no he comprendido todo, de que definitivamente Dios puede hacer una obra en mí y limpiarme y transformarme. Creo que si seguimos perseverando es porque definitivamente no hemos como comprendido eso. Gracias. Y dio ahí. De hecho, para mí ese es el punto. Cuando nosotros seguimos perseverando o tenemos este pensamiento que Pablo explica acá, aunque yo sé que nosotros no lo tenemos, es básicamente porque no hemos entendido lo que significa la gracia. Y yo sé que lo he dicho muchas veces, pero por amor a los nuevos, lo repito, para mí esto es como la cita con el médico. El médico me dice, si sigues comiendo mal, si sigues siendo sedentario, etcétera, pues tu corazón va a sufrir. Y te estoy dando la fórmula para que dejes de sufrir, tu corazón deje de sufrir y seas más sano. En su gracia, obviamente traten de entenderme el ejemplo, simulando que Jesús es el médico que nos está regalando la fórmula para dejar de sufrir del corazón en este ejemplo. Él en su amor nos está dando la solución, que ya la vamos a ver más adelante. El perseverar en el pecado realmente no le hace daño a Dios. Él se pone triste, claramente, pero ¿por qué? Porque los que nos estamos haciendo daño somos nosotros. Seguir pecando, y ya lo hemos visto antes, el pecado lo que trae en mí es muerte, o sea, el pecado es una enfermedad, yo lo entiendo de forma espiritual y literal, es una muerte. Creo que es, no sé si es el salmista o es Salomón en los Proverbios, donde dice que cuando uno guarda rencor, se le secan los huesos, haciendo entender que el pecado no solamente altera la parte espiritual, sino que literalmente también altera la parte emocional, mental y la parte física. O sea, de alguna manera nos está destruyendo. Entonces, no tiene sentido decir, pero persevero pecando, no, porque es que precisamente Dios me quiere sacar de ahí para que no sufra, para que tenga vida, para que sea feliz. De alguna manera, ese es el objetivo que Dios quiere con nuestras vidas, que en medio de este mundo y mientras Él viene por segunda vez, podamos reflejar su carácter, y eso se hace viviendo de acuerdo a sus principios, que nos va a llevar a una vida de felicidad a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que quiere el Señor Jesús. Por eso Él cuando dice seguiremos pecando, pues es que si siguen pecando no han entendido o no hemos entendido lo que significa el regalo de Dios, esa gracia, precisamente porque Dios nos ama y no nos quiere ver sufriendo. Vi que alguien alzó la mano y pasamos al versículo 2. Au. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Hola, yo estaba pensando que, pues, una de las cosas que podríamos pensar también con este versículo, seguiremos pecando para que gracia abunde, y pues pensando que entre más pecado, más gracia hay, es porque no hay pecado más tan grande, no hay falta tan grande nuestra que pues Dios no pueda perdonar. Por eso siempre la gracia es más grande. Así es. Y también pensaba que, pues, como lo decía Eliseo, ese perseverar tiene un límite, porque pues nosotros, por más que perseveremos en algo, nuestras vidas son finitas y tienen un límite. Y así los tiempos de Dios también tienen un límite. No porque Dios no nos quiera perdonar ni seguir dando oportunidades, pero muchas veces entre más oportunidades nos da, como tú lo decías ahorita, y no hemos entendido que ese tiempo que nos da y esas oportunidades son para que nosotros estemos bien. Por el contrario, si no hemos entendido el plan de amor que Dios tiene para que nosotros podamos ser restaurados, pues ¿qué vamos a hacer? Es como si nos caváramos más profundo una tumba para nosotros mismos. Exactamente. De alguna manera es lo que pasó con Faraón. No tenemos tiempo, y creo que se estudia más adelante en este mismo libro de Romanos, cuando Faraón en las primeras plagas dice que él endureció su corazón, y luego al final que Dios endureció su corazón. Escuchaba alguna vez un sermón y decía que al principio lo que pasó es que él se fue resistiendo al llamado de Dios, resistiendo, hasta llegó un punto en que ya literalmente no escuchaba la voz de Dios, lo que Jesús más adelante en los evangelios va a llamar el pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado que Dios no perdona. No porque Dios no tenga amor suficiente o gracia suficiente para perdonar ese pecado, sino porque simplemente nosotros hemos rechazado tanto, que simplemente ponemos una barrera, y pues Dios no va a forzar a nada. Simplemente
ya no vamos a sentir el deseo de arrepentirnos o el arrepentimiento ya no va a hacer efecto en nosotros, precisamente porque ya no lo queremos, ya hemos puesto una barrera. Y eso es lo que decías, ese es el límite, no porque Dios lo ponga, de hecho somos nosotros mismos los que lo ponemos, los que decimos no quiero más. No sé si más o menos se entendió. Bien, pasamos al siguiente. Entonces, Pablo, pues, sí, claro. Perdón, José, solo quería mencionar una frase que encontré y me gustó, ¿no? Y dice, la abundante gracia de Dios no justifica que el hombre peque más. Y pues allí ya entraríamos a pensar también en el asunto de la justificación. Uh-huh. Que de hecho se va a mencionar más adelante, creo que es el versículo 10 donde se habla de eso. Bien, Pablo responde y pues obviamente la respuesta es de alguna manera obvia. Él dice pues de ninguna manera, o sea, no hay motivos, no hay por dónde. Porque, y aquí vamos a empezar a ver lo que él va a empezar a presentar en el resto del capítulo, dice, porque los que hemos muerto al pecado, fíjese que él lo está diciendo en pasado, o sea, él está diciendo los que hemos muerto, está diciendo todos nosotros, los que estamos escribiendo, el que escribí la carta, o sea, Pablo, o sea, yo, junto con los que estamos acá, junto con los que están leyendo el texto, Pablo está diciendo porque todos ya hemos muerto al pecado. Y la pregunta, si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Entonces la pregunta obvia significa, no la puse, qué pena. Entonces la pregunta obvia sería, bueno, ¿qué significa morir al pecado? ¿Qué es morir al pecado? ¿Cómo se muere al pecado? ¿Cómo fue que Pablo murió al pecado para que empezara a vivir en él? ¿Cómo podemos para no seguir viviendo en el pecado? Y entonces él va a empezar en el versículo 3 a explicar lo que significa morir al pecado, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. ¿Qué significa morir al pecado? Bueno, él usa una ilustración, porque él pareciera que, fíjense que él aquí está jugando con preguntas, de alguna manera tratando de hacer que quienes estamos leyendo, quienes la leyeron en la época de Pablo y nosotros que la estamos leyendo hoy, cuando se lee en forma de pregunta nos lleva más a razonar, a nosotros mismos, como a tratar de entender, porque las preguntas eso es lo que nos hacen. Entonces dice Pablo en el versículo 3, ¿o no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte? Y entonces liga con lo que puso en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, lo liga con un símbolo en el cual todos estamos muy familiarizados. O no saben, porque es como si el lector le hubiera dicho, bueno, Pablo, ¿qué significa eso de estar muerto al pecado? Entonces Pablo contesta con una pregunta. ¿No saben ustedes que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Y entonces, pues obviamente aquí lo que tenemos que tratar de empezar a entender, bueno, y entonces, ¿qué significa esto que Pablo está mencionando acá? Que de hecho creo que es la primera vez que se menciona en sus cartas. ¿Qué significa el hecho de ser bautizado? José. ¿Y por qué lo compara con bautizar con la muerte de Jesús, Joa? No, solamente déjame leer la versión, esta de Dios habla hoy, que Listo, me parece claro. bien interesante, ¿no? O sea, aquí en el versículo 2 dice, claro que no, o sea, la expresión es claro que no, no en ninguna manera. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Me encanta. Sí, está Sí. interesante. Está muy interesante. Bueno, entonces miremos qué significa bautismo. Y pues obviamente muchos de nosotros ya que llevamos tiempo en la iglesia, aún los que llevan poco, pues algunas veces han escuchado el significado. La palabra que usa Pablo literalmente es baptizó, y que literalmente significa sumergirse o hundirse. Y es una palabra que se usaba para referirse principalmente a las ceremonias de purificación de los judíos, hablándolo en el contexto en el que Pablo lo escribió, donde era necesario lavarse y sumergirse completamente en agua. Estuve mirando, bueno, ¿qué tipo de ceremonias? Bien, si ustedes si leyéramos sobre todo los primeros 5 libros de la Biblia, que es donde están todas estas leyes ceremoniales que Dios le enseñó a Moisés para que Moisés les enseñara al pueblo, habían muchas maneras o muchas ocasiones en que el israelita se tenía que lavar. Una de ellas es, por ejemplo, cuando un leproso quedaba sano,
él qué tenía que hacer. Él tenía que irse, se lavaba en unas piscinas especiales, por decirlo así, en unos fuentes especiales, y luego iba y se mostraba al sacerdote. Cuando alguien tocaba un cadáver, un muerto, cuando alguien tocaba sangre, las mujeres después de pasar su periodo, cuando les terminaba el periodo, tenían que lavarse. Habían muchas ocasiones en las que ellos usaban ese rito de lavarse, un símbolo de limpieza. Pero también lo usaban, por ejemplo, los sacerdotes cuando iban a oficiar en las fiestas más importantes, cuando el sacerdote iba a oficiar en la Pascua, cuando iba a oficiar en el Día de la Expiación. Ellos se lavaban completamente, pues cuando estaban en el desierto, de pronto si tenían dónde hacerlo, pero ya cuando estaban en Jerusalén, ellos tenían como unas piletas, como unas piscinas, por decirlo así, muy similares a las piletas bautismales que tenemos hoy en día, y el sacerdote se lavaba varias veces antes de entrar a oficiar al templo, como un símbolo de purificación. También aprendí uno muy interesante. Cuando una pareja se iba a unir en matrimonio, ellos antes de ir a la ceremonia del matrimonio, los dos iban a estas piletas especiales que tenían, sobre todo en las sinagogas, y se lavaban como un símbolo de que iniciaban una familia limpios. Y bueno, y hay otras, creo que me decían una que no está en la Biblia, pero que sí era en la tradición judía, y que está muy relacionada con lo que a veces nosotros también lo entendemos, cuando un extranjero entraba al pueblo de Israel, se lavaba en agua para decir que ahora formaba parte del pueblo de Israel. Así que vemos que si bien Juan el Bautista, y ya vamos a ver cuál era el significado del bautismo de Juan el Bautista, la introdujo con un símbolo que más lo usamos hoy, el hecho de sumergirse en el agua como símbolo de limpieza y de unidad a Cristo, pues ya era algo que era conocido por los judíos. O sea, no fue algo que de la nada Juan el Bautista comenzó a hacer, no, ellos ya lo venían practicando, simplemente que Juan el Bautista le da un significado muy, muy interesante. Y aquí yo quiero que los que tienen Biblias me ayuden. Vamos a leer varios textos, porque pues cuando se empieza a mencionar ya el bautismo propiamente dicho, no tanto los lavados ceremoniales, sino ya la ceremonia del bautismo que nosotros conocemos y practicamos, pues el primero que obviamente que lo hizo, o la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento, pues fue con Juan el Bautista. Pero entonces, ¿qué significado o qué sentido tenía para Juan el Bautista esta ceremonia? Entonces, quiero que me acompañen a buscar estos textos. Vayan teniendo algunas personas diferentes textos para ir rápido. Vamos a ir primero a Marcos. Es interesante que no todos los eventos de los evangelios son los mismos. Por ejemplo, no todos tienen el nacimiento de Jesús. Pero hay ciertos eventos que yo creería que son los más importantes que están registrados en los 4 evangelios. Por ejemplo, su muerte, sepultura y resurrección, obviamente fue el clímax del ministerio de Jesús, están registrados en todos los evangelios. Uno de esos pocos eventos que están registrados en los 4 evangelios precisamente es el bautismo de Jesús. Bien, entonces, ¿qué significado tenía para Juan? Para poder entender un poco qué significa el bautismo para nosotros, que muy probablemente era, o no, muy probablemente no, así era el significado que le quiere dar Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Quién tiene Marcos 1, 4 y 5? Marcos. Y se bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Muy bien. Entonces aquí, y de hecho este texto se repite en Mateo 3:6, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero es básicamente el mismo. Entonces aquí él incluye un elemento, se mete un elemento, que el bautismo está muy relacionado con ¿qué? Con la confesión y con el perdón del pecado. De alguna manera el mismo símbolo que traía el pueblo de Israel con sus lavados ceremoniales de limpieza. Pero hay un significado más allá y hay un texto que me gusta mucho sobre el bautismo de Jesús y es Mateo capítulo 3, versículo 11. ¿Quién lo tiene? A ver, te leo. Yo a la verdad
os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Entonces, fíjese que Juan dice acá en la primera parte, yo os bautizo en agua para arrepentimiento. Es muy similar al texto que acaba de leer Sein en Marcos para confesión de pecados. Es decir, cuando una persona entraba al agua a las aguas del Jordán y se bautizaba, era un símbolo en donde esta persona estaba diciendo, quiero cambiar. Básicamente, si estaba llevando un cierto estilo de vida, no lo quiero llevar más. Eso es lo que significa arrepentimiento, cambiar de dirección. Quiero cambiar de rumbo, quiero hacer las cosas de forma diferente. ¿Sí? Eso es lo que significa. Pero él aquí mete un elemento más. Dice, pero el que viene tras de mí, cuyas sandalias no soy digno de llevar, que es más poderoso que yo, obviamente se está refiriendo a Jesús, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y que está hablando del agua, él cuando dice el agua que yo les voy a dar de beber, ustedes si la toman no tendrán sed jamás. Él está hablando en futuro. ¿Cómo está hablando aquí Pablo? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué podría significar? ¿Será que estamos hablando de dos bautismos? Nosotros hemos escuchado mucho la expresión en nuestras iglesias, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Será que son dos bautismos? ¿Será que es uno solo con dos partes, con primera parte y segunda parte? ¿Qué querrá decir bautismo de agua y bautismo de fuego? No sé si hay alguien que lo ha escuchado, lo ha estudiado y quiera compartirlo. Este es el momento. Si no, pues más adelante lo vamos a mirar. Pues alguna vez estudié lo que en Hechos 19, porque ahí pasa un evento bien interesante, y es que Pablo llega a Éfeso y ve a un grupo como de discípulos, y él se da cuenta que no conocen al Espíritu Santo. Y entonces él les pregunta, bueno, ¿y entonces en qué fueron bautizados? Entonces ellos responden en el bautizo de Juan. Pero entonces Pablo les contesta, no, necesitan el bautizo del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo, bueno, de lo que he podido estudiar, yo analizo a veces como ese tipo de expresiones que utiliza Pablo aquí del bautizo del Espíritu. Y bueno, no solamente Pablo, sino alrededor de la Biblia, cuando habla del bautizo del Espíritu, podría yo como compararlo cuando habla de hay que nacer de la carne y del Espíritu, ¿sí? Como que la carne es algo que yo puedo hacer, o sea, como mis obras, pero el Espíritu es algo que solamente Dios hace en mí, ¿sí? Entonces yo me puedo bautizar en agua, sí, yo puedo decir yo quiero ser bautizado en agua y otra persona me bautiza y lo puedo hacer porque son como las obras que se ven, ¿sí? Pero finalmente el bautizo del Espíritu Santo es dejar que, como ese bautizo ahí que decía la palabra, que me gusta una definición también que es bautizo y es como teñir, dice, teñir totalmente, ¿sí? Como pintar de algo, ¿sí? Así como cuando pintaban el dintel en el pueblo cuando salió en la Pascua, ¿sí? Sí. Entonces, de esa manera, no solamente es dejarme teñir de agua, sino dejar que el Espíritu Santo, y lo que estaba hablando en Romanos, la sangre, su muerte, como que me tiña y su sangre, de esa manera tome el Espíritu Santo control de mí y de esa manera sea totalmente regado por el Espíritu Santo. Eso es lo que yo entiendo de esa definición de ser bautizado por el Espíritu. Creo Sí, que pero ¿y mejor ese no. sería el espíritu de fuego? Porque José preguntó el espíritu de agua y el espíritu, perdón, el bautismo de agua y el bautismo de fuego, ¿no? Pues yo podría decir que sí, porque Sí. finalmente sí, Ok, y gracias. cuando desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés, pues descendía en forma también de fuego, entonces ese es el bautismo en fuego. Sí. Antes de José, darle la... ah, Sí, bueno, sí, pensé que sí, no habías visto a Sein, no, no, sí. dale. Antes de darle la mano, la palabra a Sein, recuerde que Pablo cuando dice en Romanos 6:3 dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesús? La palabra que aquí traduce bautizado literalmente significa sumergidos o embuidos, o como lo dijo ahorita Eliseo, teñidos, también significa completamente cubiertos. Fíjese que si bien aquí está hablando de una ceremonia literal, que el bautismo es una ceremonia
simbólica, pero es física. Usted se moja literalmente. Pablo aquí está hablando más allá. Pablo aquí no simplemente se está refiriendo al mero baño que usted recibe el día que se bautiza. Él va más allá y él literalmente está diciendo, ¿no saben ustedes que los que fuimos sumergidos, embuidos, completamente cubiertos en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Y yo creo, y estoy completamente de acuerdo con Eliseo en esta parte, que eso es lo que está tratando de decir Pablo. Pablo se está refiriendo a ese bautismo que Juan está diciendo, cuando venga el que es más poderoso que yo, él los va a cubrir completamente con el Espíritu. ¿Y cuál es el resultado de cubrir completamente con el Espíritu? Gálatas 5, capítulo 22. Y estos son los frutos del Espíritu. El resultado de usted quedar completamente cubierto con el Espíritu, como le estamos mencionando, pues van a ser esos frutos y esos dones, que bueno, eso es otro tema que no es del momento. Sein y luego creo que sigue Ori. Sí, bueno, yo lo veo igual de la manera en que, como el plan de salvación estaba trazado, la promesa, cuando Jesús promete el Espíritu Santo, no era una promesa nueva, por así decirlo. O sea, Jesús ya decía que estaba cerca el momento en que iban a recibir el Espíritu Santo. Juan mismo menciona igual en lo que leímos de que él hacía solamente el ritual, ¿no? De sumergir, pero quien hacía el trabajo de transformación lo iba a hacer el Espíritu Santo cuando él descendiera a nosotros, y él iba a hacer la reforma necesaria para que nosotros pudiéramos abandonar el pecado. Y obviamente el Espíritu Santo no bajaba, o ellos no recibían el Espíritu Santo mientras Jesús estuviera aquí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba aquí, estaba haciendo su ministerio. Y Jesús mismo decía de que no era necesario aún, porque pues lo tenían a él presente, pero que una vez que Jesús ascendiera, pues iba a ser necesario que Dios no los iba a dejar solos, sino que iba a enviar al Espíritu Santo. Y es ahí mismo en donde iban a ser revestidos de su poder. Incluso en el Antiguo Testamento vemos varias referencias en los profetas mayores y menores de que el Señor iba a llenar de su espíritu al pueblo de Israel para que Dios pudiera estar con ellos, pero al ellos fracasar definitivamente en cumplir el propósito que Dios tenía para ellos, pues entonces ellos son vetados o probablemente ya no están destinados para ser pueblo especial de Dios. Entonces se abre la puerta a los gentiles, y entonces es ahí donde entramos nosotros. Y siento yo que sería como hablar en diferentes planos. Nosotros, al bautizarnos, pues reconocemos públicamente que Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero al mismo tiempo el Señor cumple su promesa de que cuando nosotros caemos a sus pies, cuando nosotros lo obedecemos, entonces se llena de su Espíritu Santo para que nosotros podamos, no por nuestra propia cuenta, sino a través de su poder, abandonar el pecado y seguir su camino. Listo, correcto. Gracias, Sein. ¿Quién seguía? Olvidé el nombre. Audrey. Audrey. Estaba pensando cuando estaban hablando acerca del bautismo, de lo que significa la palabra y de la acción, en cuando el ángel se acercó a María y le habló anunciándole cómo iba a ser el nacimiento, cómo iba ella a concebir al Hijo de Dios. Entonces eso está en Lucas 1:35, que lo voy a leer. Lucas 1:35 dice: y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Entonces pensaba en lo que decían ahorita de sumergir, y pensaba también en embuir. Y entonces cuando el Espíritu Santo, con esa obra del nacimiento, del bautismo, cuando el Espíritu Santo en este caso cubrió a María, pues nació el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces hubo una unidad allí muy interesante, porque es la unión que como resultado nos permite a nosotros muchas cosas. Le permitió a Jesús ser humano, porque venía de una mujer, como nosotros, sí, una mujer, pero extraordinaria, y nacer de Dios, ¿sí? Entonces por eso tenía esa parte humana y esa parte divina. Entonces yo pensaba
que muchas veces podemos demeritar lo importante que es ese bautismo del Espíritu Santo y también el bautismo físico como tal, cuando nos sumergen en el agua y nos levantan y pues nos dicen que eso es que uno está muriendo a la vida antigua y que están naciendo de nuevo y que están naciendo a una vida nueva, porque allí nosotros, si nosotros recordáramos como este pedacito aquí como de Lucas 1:35, nos daríamos cuenta que cuando nosotros nos bautizamos, pues recibimos una unción del Espíritu Santo, pero vendrán más unciones especiales o vendrán más cubrimientos especiales del Espíritu Santo sobre nosotros que nos permitirán cosas extraordinarias como las que leíamos ahorita en el primer versículo, en el 6:1, si no estoy mal, que pues ya no vamos a seguir pecando de esa manera, porque al nacer de nuevo, el Espíritu Santo, como lo hizo con Jesús, le va a dar victorias. Y lo mismo hará con nosotros. Y entonces, por eso es que nosotros nos podemos llamar hijos de Dios. Y eso quedé pensando cuando estaban hablando. Gracias por ese ejemplo, genial, genial. Sí, no lo había visto, pero sí, está genial la comparación. Y me acordé ahorita de un texto que el mismo Pablo dice en 1 Corintios 15:31, por el orgullo que siento por vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día muero. Nosotros, Pablo, que aquí está diciendo, y si lo unimos aquí con la comparación del bautismo con la muerte de Jesús, de alguna manera nosotros todos los días tenemos que morir, y ese morir significa todos los días buscar ese bautismo del Espíritu Santo. Eso es una cuestión diaria. Si bien el evento físico, que es muy importante, sucede una sola vez, porque pues, sobre todo es un símbolo. Esa agua con la que ustedes los bautizaron no tiene nada especial, un agua común y corriente, pero sí es un símbolo de algo muy grande. Y eso sucede una vez, pero el otro bautismo debe ser un bautismo que debe ser diario. O sea, yo a diario tengo que buscar sumergirme o embuirme en Jesús, que es, nuevamente, lo que aquí está diciendo Pablo. El evento principal sucedió una vez, al momento inicial, por eso él dice, fuimos bautizados, pero a la vez es algo que nosotros diariamente tenemos que buscar hacer, ser embuidos, ser sumergidos, y por eso puse ese título para el tema de hoy, en Cristo Jesús. Voy a brincarme el texto de Juan porque básicamente dice lo mismo que ya hemos leído en Marcos y Mateo. Ustedes pueden leer también la narración de Juan del bautismo, y me quiero centrar en el de Lucas, porque me di cuenta que Juan tenía su propio voto bautismal, y que obviamente pues yo digo voto pues para traerlo a términos que nosotros usamos hoy en día, pero me pareció muy importante que cuando a él le preguntaron, bueno, ahora que hemos sido, bueno, ¿qué necesitamos para ser bautizados? En otras palabras, ¿qué necesito creer o qué es lo que tengo que hacer para hacerlo? Y yo quiero que lo leamos, si alguien lo tiene, Lucas el capítulo 3, los versículos del 8 al 14. Y tratemos de entender cómo podríamos entender esas palabras en nuestro contexto hoy en el año 2021. Alguien que lo tenga. Tengo aquí la versión. Dale. Lucas 3, 8 al 14, ¿cierto? Ajá, dice, sí. producid frutos dignos de arrepentimiento y no penséis, Abraham es nuestro padre, porque os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. La gente le preguntaba, entonces, ¿qué haremos? Él respondía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le preguntaron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no cobréis más de lo que tenéis ordenado. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no extorsionéis a nadie ni calumniéis, conformaos con vuestro salario. Muchas gracias. Los que ya hemos pasado por el bautismo recuerdan que antes de bautizar nos hacen una serie de preguntas y pues levantamos la mano en señal de aceptación. Yo no estoy diciendo que ese voto bautismal esté bien o mal, no lo estoy juzgando, pero me parece muy interesante que cuando a Juan le pregunta, bueno, ahora, porque eso lo está diciendo en el contexto del bautismo, cuando le preguntan, bueno, ¿y ahora qué haremos? Es decir, ¿qué necesitamos para poder entrar en ese bautismo de arrepentimiento? Y la respuesta de Juan es muy práctica. ¿Quieren o van a ser bautizados? Bueno, van a ser bautizados, tienen que estar dispuestos a que si usted tiene de más, compártalo con el que no tiene.
algo sencillo, pero en eso radicaba el cambio, el arrepentimiento, la confesión de pecados, el iniciar una nueva vida, el sumergirse en Jesús. Que si tengo suficiente alimento, ¿qué debo hacer? Compartirlo con otros. Los publicanos le preguntaron, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? Les digo, pues no roben, es decir, no cobren más. Hoy en día yo pregunto, bueno, Señor, yo ahora que me voy a bautizar, bueno, ya nos bautizamos, pero bueno, si digamos que estoy pensando, bueno, quiero como renovar al menos de forma mental ese pacto bautismal que hice con el Señor hace, no sé, 10, 15, 20, un año, el tiempo que lo hayan hecho. Yo quiero que nos quedemos con esto que dijo Lucas, porque sí, el hecho de creer en Dios y todo eso es muy importante, pero la respuesta de Pablo, perdón, de Juan, cuando le preguntan sobre qué hacer para ver esos frutos del arrepentimiento, sus respuestas son muy prácticas. Comparte lo que tienes con otro. Haz justicia con el otro. No lo robes, no hables mal, no calumnies, no le hagas daño, no lo extorsiones. En otras palabras, ama a tu prójimo. Demuestra el amor de Dios a través de acciones de amor a tu prójimo. Y de alguna manera, y repito, no estoy juzgando el voto bautismal de nuestra iglesia para nada, no soy quien para hacerlo, pero creo que también deberíamos incluir esto en nuestro voto. ¿Está dispuesto a que si tienes algo de más, lo vas a compartir con el que no lo tienes? ¿Estás dispuesto a tratar a tu hermano siempre con la verdad, siempre con amor? ¿Estás dispuesto a no calumniar, a no decir, aquí lo está diciendo básicamente, a no extorsionar, no abusar? Si eres un empleador, no abuses de tus empleados. Si eres empleado, no abuses de tu empleador. No calumnies a tu vecino, no le digas mentiras, no riegues chismes. De alguna manera, obviamente, pues estoy diciendo, pues lo estoy diciendo en cómo sería para nosotros, pero de alguna manera ese voto tiene que ir más allá de simplemente creencias mentales, debemos llevarlo también a acciones. Y eso es precisamente lo que les está diciendo Juan a estos que se acercaron a bautizar. Este es el significado del bautismo. Les está diciendo que ustedes cambien su vida y a través de sus acciones comiencen a mostrar que realmente están sumergidos en Jesús. Vi que alguien levantó la mano. Sí, creo que lo podemos resumir como una reforma, ¿no? Sí. Más que nada, un arrepentimiento espiritual debemos manifestar que hemos sido perdonados. De esa manera es nada más mostrando nuestra actitud de gratitud. Gracias. Actitud de gratitud hacia Dios. Sí. Y algo que me llamó la atención de ese texto es que da unas características como que algo que caracterizaban por ejemplo, a los publicanos. ¿Por qué eran odiados los publicanos? Principalmente porque estaban con Roma, ¿no? Y otra porque exigían impuestos elevados que de por sí eran muy caros o para el pueblo, lo que pedía Roma al pueblo, le aumentaban más. Por ejemplo, tenemos el que se subía al sicomoro, ¿cómo es que se llama? Saqueo. Bueno, ese a Saqueo, gracias, dijo, voy a devolver a quien le robé, le voy a devolver de más, ¿no? Como manifestando su arrepentimiento. O a los soldados que les decían, no extorsionen a nadie, ni porque ya ven cuando Jesús que dijo en su mensaje en el Sermón del Monte. Si le decía, si un soldado les obliga a caminar, a cargar su carga una milla, dónenlo. O algo así por el estilo, porque eran muy abusivos. Y algo que me llama la atención es que los romanos pues eran gentiles, ¿no? Entonces, hasta a ellos les estaba llegando el mensaje. Entonces vemos aquí de que el Señor pide una reforma. Fue como un llamado, o que era lo que debían reformar de manera personalizada. Siento yo que para nosotros, bueno, lo personal, siento yo que sería busca un cristianismo diferente, no como el de antes, sino que ahora busca de veras a Dios, a como debe ser. Siendo yo, para mí, ese sería el mensaje de arrepentimiento que Dios me estaría pidiendo. Miren cómo dice Dios habla hoy. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Contundente, ¿no? Sí. Y es precisamente el significado que le está dando Juan al bautismo, arrepentimiento, o sea, volverse al Señor. Genial, esa versión me gusta porque es muy directa.
Quiero compartir dos, y no voy a leer todos los textos, algunos otros detalles que encontré interesantes sobre el bautismo. Gálatas 3:27 lo voy a leer yo porque es muy similar a lo que dijo en Romanos 6:3. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo está haciendo una clara alusión a Génesis 3 cuando el hombre y la mujer pecan, ellos pierden su vestido y la primera acción que Dios hace, porque ellos tratan de vestirse por sí mismos, la primera acción que Dios hace es darles unas túnicas de pieles para que se cubren. Esto es lo que se está refiriendo. Y así como en Romanos dijo, ustedes deben sumergirse en Cristo cuando se bautizan, aquí en Gálatas está diciendo, como fueron bautizados, ustedes están revestidos o vestidos de Jesús. La ropa que tienen puesta, lo que los está cubriendo a ustedes es Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué otra cosa? Alguien que me busque 1 Corintios 12:13. Bueno, Efesios 4:5 básicamente dice lo mismo de Corintios, pero dice algo más también muy interesante con respecto al bautismo en este texto. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Y discúlpeme si me demoré tanto en este término, pero es que creo que para poder avanzar necesitamos entender todos las aristas que tiene este cubo que se llama el bautismo, que cuando lo estudié creo que cambió un poco más mi percepción o se amplió un poco más de lo que realmente es el bautismo. ¿Quién tiene 1 Corintios 12:13? Bueno, pues yo ya la tengo. Si hay Ok. alguien más, bueno, te leo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Muchas gracias. Fíjense que en este texto él está diciendo, ya no hay diferencia de razas. ¿Ya hay qué? Ya hay unidad. Y esa unidad es el resultado de estar en el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo trae esa unidad. Efesios 4:5, lo tengo aquí, habla, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. El bautismo también lo que nos trae es a qué cosa? A unidad. Es decir, cuando yo decido entrar al bautismo, yo estoy entendiendo que yo no soy más o menos que nadie, que aquí todos somos iguales. Por eso en el texto que leyó Joana, no, aquí no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, todos somos unidos. Y ellos los practicaban, ya lo hemos hablado aquí antes, que ellos practicaban esto de forma literal. En la antigua Roma no era común que el amo se sentara con el esclavo en la misma mesa a partir la comida. ¿Y qué hablamos de la antigua Roma hoy en día? Lamentablemente, en las casas de familia que tienen dinero para poder contratar a alguien que les ayude con el aseo en casa, yo no he conocido al primero que cuando se sienta a almorzar la familia invitan a esa persona que coman con ellos. Eso no lo vemos. Bueno, esta gente lo hacía y era porque ellos entendieron que al ser bautizados, es decir, al estar sumergidos en Jesús, ellos empezaban a vivir de una manera diferente, entendiendo y viendo al otro como un hijo de Dios, así como lo soy yo. Y por lo tanto lo tengo que tratar de esa manera, sin importar la posición, sin importar lo que piense, sin importar su estatus social o, bueno, lo que sea, su color de piel o aún su profunda creencia, yo lo veo como un igual. Eso es lo que yo hago cuando me bautizo. Estoy diciendo, renuncio a esa forma anterior de ver la vida o de entender el mundo y empiezo a verlo y a vivirlo con la ayuda del Espíritu Santo, porque como hemos dicho aquí, Seín, Eliseo y todos, eso no es de nosotros solo, eso es porque el Espíritu Santo lo pone en nosotros, por eso tenemos que pedirlo. Yo empiezo a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere que comencemos a vivir. Y es lo que está mostrando estos dos ejemplos. No voy a leer los textos, si quieren anótenlos y ustedes los leen después con calma. El primero está en 1 Corintios 2, 10, 12. Este texto dice que Pablo dijo que cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, en el Mar Rojo fueron todos bautizados. Y Pedro, en 1 Pedro 3:21, dice que cuando
no lo tengo acá. Dice que cuando vinieron las aguas del bautismo, las aguas del diluvio, las 8 personas que estaban allí fueron bautizadas en ese diluvio. Y pues yo me pregunté, bueno, ¿por qué Pablo está relacionando el bautismo con estos 2 eventos? ¿Qué tienen en común estos 2 eventos más allá de que hubo gente ahogada? Pero ¿qué tienen en común estos 2 eventos? El pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo y Noé y su familia siendo salvos del diluvio. ¿Y por qué él los relaciona con el bautismo? Porque dice que ellos fueron bautizados. Y encontré, y si alguno quiere opinar, está bien, y encontré algo interesante. Tanto el pueblo de Israel, como está descrito en los primeros capítulos del libro del Éxodo, ellos estaban imbuidos en un mundo donde reinaba la esclavitud, en un mundo donde había un pueblo que se creía superior y oprimía al otro, en un pueblo que no conocía a Dios, el egipcio, y eso hacía que abusara de Israel poniéndolos esclavos, y de un Israel que, aunque conocía a Dios, muchos de ellos se habían olvidado de Dios y ahora estaban en esta situación. Y cuando voy a Noé, encuentro en Génesis capítulo 6 a una generación que estaba inundada de maldad. Que dice Génesis 6, el autor de Génesis 6, Moisés, dice que su mente era de continuo mal, era una sociedad corrompida y violenta a lo máximo. Y cuando Dios saca a estos 2, los saca los saca de un sistema que los está oprimiendo, a un sistema de maldad, a un sistema de violencia, de corrupción, y los saca porque quiere formar de ellos algo nuevo. Con Noé y su familia, una nueva raza. Con el pueblo de Israel, un pueblo suyo. Por eso Pablo los relaciona. Cuando yo me bautizo, yo le estoy diciendo a las personas que están allí y a Dios que yo quiero salir de esos sistemas corruptos, de esa forma de pensar como piensa el mundo, que quiero dejar atrás la forma en cómo se actúa, de forma corrupta, de forma orgullosa, de forma con avaricia, de forma codiciosa, de forma que humilla al otro, que lo maltrata, y quiero empezar a vivir como vive Cristo. Y perdón si voy a decir esto, no pueden o no estar de acuerdo conmigo. Para mí el bautismo es más allá de entrar a un sistema religioso o de formar parte de una religión. Para mí el bautismo va mucho más allá. Para mí el bautismo es una declaración pública de decir, yo renuncio a la forma como viven el mundo, como el mundo o la sociedad ha enseñado que es lo correcto a vivir. No sé si a usted le ha pasado que muchas veces uno escucha por ahí en la calle que dicen, no, pero es que usted tiene que ser un vivo. ¿Usted por qué va a pagar los impuestos? No, esconda sus registros de la DIAN y páselo por debajo. Esa es la forma del mundo. No, pero saquemos esta platica, eso no pasa nada. No, pero hablemos mal de esta persona con tal de ascender. Esa es la forma del mundo, tratar de humillar al otro, de aprovecharse de la situación. Cuando yo me bautizo, yo le estoy diciendo al Señor, yo quiero salir de ese sistema y empezar a vivir de acuerdo a lo que tú me enseñas, de acuerdo a cómo el Señor quiere que nosotros vivamos. Y eso es lo que significa sumergirse en Cristo. Cuando el bautismo es un símbolo, pero es un símbolo muy real en el que yo estoy diciendo, quiero dejar de vivir como vive el mundo y quiero empezar a que los principios de mi vida sean los principios con los cuales el Señor quiere que yo viva, los principios de Dios, los principios del reino de los cielos. Vi una mano levantada, no sé quién fue. Sí, nada más quería compartir que a mi perspectiva, el pueblo de Israel cuando salió del mar y de Noé, podríamos decir que es como un nuevo comienzo. Sí. Porque el pueblo de Israel en el Éxodo, pues estaban pasando de la esclavitud a la libertad en Dios. Y de Noé era un nuevo comienzo porque pues la humanidad renacía. O sea, había sido destruida, pero Dios no la había destruido 100%, había dejado un remanente el cual se le iba a conferir. Dios los había salvado y pues ellos tenían que repoblar la tierra. Y algo que me llama la atención así rápido en Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino trabaje haciendo el bien con sus manos.
Y luego en el 30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Y algo que me llamó la atención es que en Mateo 3, hablando acerca del mensaje de Juan, lo que no dice en Lucas es que ese mensaje cuando les dice generación de víboras se lo dice a los fariseos y saduceos. Y luego más adelante le dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué decía Jesús cuando sanaba o perdonaba a alguien? Le decía, vete y no peques más. O sea, porque es la gracia que Jesús está mostrando, la verdadera gracia que Dios quiere darnos a nosotros y que le quería dar al pueblo de Israel. O sea, aquí vemos otra perspectiva del ministerio de Cristo. O sea, le dice, yo te perdono, pero deja atrás la vida que tenías y ahora vas a tener un nuevo comienzo conmigo. Eso es lo que siento yo que también el Señor nos... Gracias, Ein. Y precisamente ya con eso acabamos porque se nos fue el tiempo. Y es precisamente lo que termina diciendo el versículo 4 y vamos a parar acá. Dice, por lo tanto, fuimos sepultados en él a través del bautismo para muerte. ¿Muerte a qué? A muerte a la vida basada en el pecado. Para que así como el Mesías fue levantado de la muerte para gloria del Padre, así nosotros también podamos andar en nueva vida. Lo que acaba de decir Sein, que cuando el pueblo de Israel pasa al Mar Rojo y cuando Noé y su familia pasan por el diluvio, ellos comienzan una nueva vida. Es precisamente por lo que Pablo usa este ejemplo, una nueva vida. Es decir, comenzamos a vivir una vida nueva basado en lo que fue el ministerio de Jesús. Por eso Pablo dice, tienen que estar revestidos de Jesús, del Mesías, tienen que sumergirse en Cristo. Recuerden, no sabéis que los que han sido sumergidos hemos muerto al pecado y que nos quedemos con ese mensaje. El punto, y me pueden preguntar, bueno, yo que me bauticé hace muchos años y sigo en esto, bueno, recuerden, el bautismo del Espíritu Santo es algo que se va a hacer diario. De forma diaria yo me tengo que revestir de Cristo, me tengo que sumergir en la vida del Maestro, sumergir en la vida del Mesías, para que a través del Espíritu Santo yo pueda comenzar a vivir de acuerdo a como Él quiere, de acuerdo a sus principios. Y eso que se va a reflejar, como lo dice este texto, es la gloria del Padre. Mateo 5, capítulo 5, versículo 17 dice que las obras glorifican al Padre que está en el cielo. Así alumbre vuestra luz delante de los otros para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Cuando yo entro en novedad de vida, yo comienzo a actuar de acuerdo a como Dios quiere que actúe y eso es lo que da gloria al Padre. Y esa es la forma en que los otros conocen a Dios. Muchas veces las personas no han conocido a Dios es por nosotros, porque nosotros, los que hemos ya sido sumergidos en la vida del Mesías, somos los encargados de con nuestra vida y con nuestras acciones dar a conocer el verdadero carácter de Dios para que los otros también lo conozcan y den gloria al Padre. Este es el significado del bautismo que realmente cuando lo estudié me gustó mucho. Disculpen si me separé mucho de Romanos, pero quería como ver todos estos textos sobre el bautismo para entender la verdadera dimensión o tratar de entender una dimensión más allá de lo que significa el bautismo y que no es simplemente una ceremonia que lo es, pero que tiene un significado mucho más profundo, que es que decir públicamente, yo decido vivir de acuerdo a los principios de la vida del Señor Jesús. Bien, no sé si vamos a dejar ahí, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario final. Sí, yo quiero, porque sí, esto de que se pasó el tiempo fue muy rápido, sí, pero esto del bautismo, o sea, entenderlo y así como lo estudiamos esta noche es muy bonito porque, de hecho, Pablo lo que está diciendo es explicando el de ninguna manera, sí, explicando por qué él dice que no es posible, sí, lo del versículo 1, sí. Sí. Y cuando el versículo que leímos de la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, también dice, bueno, frutos dignos de arrepentimiento. Y dice ahí, el hacha está puesta en la raíz, sí. El que no haga frutos se corta, o sea, es imposible, sí, de que yo entienda el amor de Cristo y siga en las mismas. O sea, Pablo está diciendo, es imposible de que sigas pecando, aunque como decía Audrey, aunque la gracia de Cristo alcanzaría si seguimos pecando, pero es que no es posible. No es posible que tú aceptes y sigas pecando. Y de hecho, Primera de Juan 3:9
dice eso, lo mismo que habla del nacimiento. Dice, todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando, porque la vida de Dios está en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Como decía José, es un bautizo Genial. diario, ¿sí? Es un bautizo diario. Tenemos que diariamente ser transformados. Posiblemente sí, en algún momento yo me equivoque, ¿sí? La embarre y peque porque pues obviamente a medida que voy creciendo es un crecimiento diario, ¿sí? Pero no puede ser que yo me bautice y pues sigan las mismas, no es posible, porque de esa manera entonces ahí sí, el hacha está puesta en la raíz y si no doy frutos, pues seré cortado. Entonces es muy interesante ver cómo Pablo, mediante el bautizo, explica y nos explica esta noche el de ninguna manera, porque pues es lo que Pablo está tratando de explicar ahí en todo lo que hemos estudiado esta noche. Sí, gracias, Eliseo. No sé si hay alguien más. Sí, igual lo que decía el hermano Eliseo. Bueno, yo creo que esto nos deja una eh, reflexión. Uy, mientras que Perdón, es que estaba lento mi internet. Continúa. ah, como que reflexionaba en todas esas personas que pues se han bautizado y no han conocido acerca de esto. Pensaba que un próximo estudio bíblico del bautizo debería ser como enfocado en este tema. Y se me vino a la mente todos mis amigos que se han salido de la iglesia, que han dejado de seguir los caminos de Dios, porque dijeron que no sintieron nada el día de su bautismo. Mm. Y pensaba y reflexionaba en todo lo que decía José, o lo que compartimos aquí estudiando, que en realidad el problema de nosotros ha sido que no hemos instruido en lo que realmente es el amor de Dios. Fin. Hay un texto, y qué pena antes de que hables ahí, que está más adelante en Romanos 6, 2, 11, dice así también ¿Romanos qué? consideraos 6, 11. Ok. Lo vamos a estudiar de pronto la otra semana, pero me quiero adelantar porque me acordé con lo que acaba de decir Adriana. Adriana dijo, es que no sentí nada, no hubo una emoción, no hubo un sacudón. Me hubieran puesto corriente al agua por lo menos para que me sacudiera. Pero fíjese que el versículo 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Obviamente se está refiriendo al bautismo porque está en el mismo contexto. La palabra para considerar, Adriana, viene de la palabra logos, es decir, es una decisión tomada con la razón. Luego de que yo he entendido quién es el Mesías, yo de forma inteligente, razonable, decido, obviamente por acción del Espíritu Santo, eso no soy yo solo, a ver, es un trabajo en conjunto. El Espíritu Santo me impresiona, pero yo de forma inteligente tengo que tomar la decisión. Y de hecho en Biblia paralela está esa explicación. Dice, considérese muerto al pecado es, tome la decisión inteligente de entender que usted ya murió al pecado y actúe en concordancia con eso. Es decir, no es una emoción, es el resultado de una decisión inteligente basado en lo que Cristo me ha mostrado, me ha enseñado a través del Espíritu Santo. Es súper interesante y más adelante en Romanos 12, Pablo lo va a volver a decir cuando dice presentados como un sacrificio vivo y racional al Señor, racional, inteligente, es decir, una decisión tomada con esto, no es simplemente una emoción. Creo que interrumpí a Sein. No se preocupe. Nada más quería añadir por ejemplo, la vid de la vid y el pámpano. Y me gusta cómo dice el deseo de las gentes, porque menciona que, me gusta cómo lo dice, que Jesús es esa vid y que a través de él nos alimenta con su savia, nosotros somos los pámpanos, pero el momento en que nosotros rechazamos esa savia, no buscamos a Dios, pues obviamente nuestra justicia no va a ser válida y por más que nosotros querramos hacer nuestras obras, no van a ser útiles. ¿Por qué? Porque no nos estamos alimentando de esa savia que no la podemos producir nosotros, porque esa savia solamente viene de ese tronco, y de ese tronco otra alimentación extra va a ser vana, incluso puede contaminar al resto de los pámpanos. Y también esa es la esencia de la justificación por las obras, de que todo es a través de la vid, que es Cristo. Si nosotros no dependemos de esa vid, tarde o temprano, si nosotros no hacemos lo pertinente para que nosotros dependamos de Cristo, vamos a fracasar en nuestro caminar cristiano y vamos a ser rechazados por Dios
¿Por qué? Porque no estamos aceptando al Hijo como debe ser y obviamente vamos a dar un mal testimonio para con nuestros semejantes que no conocen a Cristo. Y también me llamó la atención lo que se decía, porque el mundo cristiano, más que nada el movimiento carismático, que dice, no, si cuando te bautizas tienes que bailar, tienes que casi convulsionar o tienes que hablar lenguas, cosa que aquí vemos un contraste diferente a lo que la Biblia nos enseña acerca del bautismo, que es un cambio de ideas, una reforma, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien a través de Cristo. Alguien, me acordé de que decías, alguien me preguntó, bueno, José, o sea que si antes yo, por ejemplo, trataba mal a la otra persona, cuando me bautice ya no lo voy a volver a hacer. Yo le dije, probablemente lo vas a volver a hacer, pero va a haber una diferencia. Antes de que tú conocieras a Cristo y decidieras sumergirte en la vida de Cristo, tú tratabas a alguien mal y no te daba nada, te daba la misma. Hasta lo disfrutabas, te reías. Pero cuando tú comienzas a conocer a Cristo y entender quién es, probablemente lo vuelvas a hacer porque estamos en ese proceso de transformación y porque el Señor sabía que iba a suceder. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que cuando lo hagas te va a doler. Te va a doler porque vas a entender que estás tratando mal a otro hijo de Dios. Y entonces ese dolor, si lo entiendes y vas al Señor y le dices, Señor, esa es la importancia de la confesión. No es porque la confesión de por sí tengo que tener todos los pecados borrados porque si no me va a perder. No, el punto de la confesión es como una retrospectiva con Dios de que, uy, Señor, no lo debe haber hecho. Y la próxima vez el Espíritu Santo nos lo va a recordar y no lo vamos a hacer. O sea, nos duele. Esa es la diferencia. Y debido a ese dolor, cada vez lo vamos a ir haciendo menos hasta cuando nos demos cuenta de que ya no queremos tratar mal a nadie porque ya el Espíritu Santo nos ha transformado. A veces los cambios son inmediatos, a veces toman tiempo, pero si te mantienes todos los días vistiéndote de Jesús, eventualmente va a suceder. Y ahí es donde radica la diferencia. Bueno, ya no hablo más porque vamos a llegar a las 9. Bueno, aquí creo que es un tema bien apasionante, ¿no? Y bueno, no se trata precisamente de estudiar Romanos, pero como tú mencionabas, me salía Romanos, pues no, es ver la integralidad de la Biblia, ¿no? Y cómo ella misma se responde. Y bueno, ya para cerrar, me gustó esta parte de Primera de Pedro 3:21 que lo colocaste allí, lo busqué y lo leí, me gustó cómo lo dice esta versión, yo la uso bastante, no me parece muy directa. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia. ¿No? Lo menciona así. Entonces me parece muy claro el aspecto, no es emoción, es una conexión con Dios. Y bueno, pues agradecidos con Dios porque esta noche estuvo el estudio bien lindo, ¿no? Es interesante cuando hay mucha participación y de eso se trata. Y bueno, Angeli, esperamos que nos sigas acompañando. Gracias, Paulis, por venir. Te estábamos extrañando montones. Y pues qué rico que estás nuevamente acá. Y bueno, ya para cerrar nuestro estudio, Monis, puedes porfa orar para cerrar y ya despedirnos. Bueno, oremos. Gracias. Querido Dios y Padre bueno, que estás en los cielos, Señor, te rogamos que a través de este estudio tu presencia haya hecho mella en nuestro corazón. Gracias por todas las personas que estuvieron aquí conectadas o que se van a conectar. Si alguna en estos momentos siente que desea bautizarse de verdad, de corazón, Señor, que tome la decisión, que pueda tomar con su mente, conscientemente esa decisión, Señor, permite que nosotros podamos ser un instrumento para ello. Gracias, Señor, por José, por el tema que tuvimos hoy. Bendícele con lo aprendido y que cada uno de nosotros pueda dar frutos de lo que aprendió en este día. Bendice, Señor, el club de estudio y todas las personas que aquí se reúnen y dale también sabiduría a Joa como líder para que pueda, Señor, emprender más la predicación de tu evangelio de esta forma, pues, que humildemente ofrecemos para que otras personas te conozcan. Bendícenos en este resto de semana, en el nombre de Jesús. Amén.